10. Aquí estamos nosotros. Señores, continuamos. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Miosotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones. Miren, pásenlo, es totalmente gratuito, pásenlo por todas partes. A propósito de esa situación que ocurrió con el lamentable accidente donde falleció el empresario en Higüey, Luis Robles, alias Papín Tuco. Es increíble cómo se movió todas las informaciones. Yo por eso es que digo que aquí nosotros tenemos que hacer como una revisión de lo que está ocurriendo en todos los órdenes con nosotros los seres humanos. Desde que salieron a relucir todos los conflictos habidos y por haber, donde él había participado, las situaciones del problema de la iglesia y que un conflicto por los terrenos de la iglesia, después que lo había donado al pastor, cómo volvieron de nuevo a las manos de él. Bueno, el conflicto, cómo se generó. Increíble, increíble. Todo eso se sacó y esas cosas. Entonces comenzaron a evaluarse de que, mira, eso pudo haber sido producto de ese conflicto. Bueno, ¿por qué la presencia de mi invitado hoy aquí en el programa? No, ustedes van a escuchar in extenso los pros y los contras de todo este tipo de situaciones y de las creencias principalmente de nosotros. ¿Por qué asociamos una cosa con la otra? Cuando hablamos de la veracidad de esos pensamientos que nos llegan? No, pero mira, eso se dio por tal cosa. Esas conjeturas que hacemos nosotros los seres humanos y que ahora envuelve de manera lamentable todo este episodio de este accidente del empresario Luis Robles, Papín Tuco. ¿A quién hemos querido traer para evaluar todo este tipo de situaciones, de las creencias dentro del pueblo dominicano? Bueno, a una persona que nosotros queremos muchísimo, es muy conocido desde hace muchísimos años en los medios de comunicación, el pastor Jovino Guzmán, de la iglesia Centro de Adoración Dios es Luz en Gascue. Pero si yo digo así, Jovino Guzmán, la gente a veces se queda como el famoso lechuguino, una persona, como dije anteriormente, que nosotros le tenemos muchísimo cariño. Jovino, mi cariño de siempre para usted. Bendigo al Eterno porque Dios tocó su corazón para el Eterno abrirme esta puerta, esta oportunidad para que exalte su nombre, tal como dice la Sagrada Escritura en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Un arregosto para mí, señora Miosotis Grullón, en este espacio diario 16, una vez más, estar aquí para exaltar al Eterno, al Teándrico. Le voy a decir, como yo estoy acostumbrada a decirle de toda la vida, lechuguino. Exacto. Todo esto, ¿qué lectura tiene mirándolo desde el punto de vista espiritual? Interesante. Voy a fungir ahora en el campo dicotómico. Voy a fungir como un siervo del Señor prosternado ante la sandunga, ante la gracia inextricable del Eterno. Y luego voy a fungir en algo que terminé hace 30 años, el derecho. Soy abogado. Haré una bifurcación en el campo dialéctico. La dialéctica lo que busca es la verdad. Eso se llama dialéctica etimológicamente. Primero, si voy al terreno espiritual, debo explayarme al campo histórico de este asunto. Luis Flores, hipocorístico Papín, se convierte al Señor. Todo lo que voy a decir es lo que los medios así nos enseñan.
Luego él dona un local, un terreno, pero tras bambalina había que solventar, había que pagarle a Papín un dinero. La iglesia por variopintos años, según Barruntan, apoquinó el dinero, pero que llegó un momento en que había una insolvencia para cumplir con el pago. Papín exigía el dinero y luego, al no poder pagar, él se fue al campo del derecho y judicializó este caso. Según duró variopintos años este caso, hasta que al final, ¿verdad?, la corte le otorgó el derecho a Papín. Según dicen que Papín pidió que por favor desalojaran, y según no obtemperaron, y luego vino el marco judicial y desalocaron a la congregación. A partir de ese momento, el pastor en ese momento, vi la entrevista, clamó misericordia, dijo que perdonaba a Papín, que perdonaba también al ministerio público de la manera que actuó. Esa entrevista la vi, pero también dijo como que dejaba esto, según la prensa, dejaba esto en las manos del Señor. De repente, muere Papín en un accidente. No vi el video porque he decidido que mi campo almático, señora Miosotis, no se contamine con estas noticias deleterias, que había una persona pidiendo ayuda, él muriéndose y la gente lo que estaba era grabando. Entonces llega el momento en que muere Papín. Vinieron las barruntaciones, las conjeturas, que fue juicio de Dios. Quiero ahora, a la luz de la Biblia, destacar primero, Hebreos 10 dice, mía es la venganza, dice el escritor de los Hebreos, yo pagaré, dice el Señor, porque nuestra venganza es imperfecta, está inoculada. Nuestra venganza siempre va marcada a dar un poco más de lo que me dieron. Ahí aparece la ley del talión, que fue el Eterno que le impuso, una ley justa en su momento y santa. Si Papín actuó apegado al derecho, repito, al derecho, el fundamento del trono de Dios, Salmo 89, 14, dice que es justicia y juicio. Y los judíos enseñamos lo siguiente: cuando en la Biblia aparece dos veces algo marcado, Salmo 97, 2 dice que la justicia y el juicio es el cimiento del trono de Dios. Romanos 13, dice Pablo, el judío, sométase todo hombre a las autoridades. Hay que cumplir la ley. Y dice, no debáis a nadie nada. Si la congregación debía un dinero y tenía que apoquinar, cumplir con eso, y no pudo, y él utilizó la justicia de manera correcta, Dios no es injusto. En él no hay injusticia. Dios siempre estará a favor de la justicia. Y si en este caso judicializado se aplicó la justicia de manera correcta, es inapropiado decir que esto fue un juicio de Dios por haber sacado a la iglesia del espacio, del local. Repito, si se actuó conforme al derecho, a la justicia, Dios es justiciero. Lechuguino, entonces, ¿qué lectura tiene, como usted es pastor, qué lectura tiene escuchar a una pastora decir que eso fue como una justicia divina? Mire, yo estudié un doctorado en teología y ahora en el mes de julio, si Dios quiere y me da vida, señora Miosotis Grullón, seré investido una vez más de otro doctorado en teología, mención e interpretación. Lo que pasa, que debo airear esto, hay muchas personas pretermitiendo a la pastora. Estoy hablando de manera holística, sí, un completo,
que no conocen ni el término hermenéutica, ni tampoco lo que es una exégesis. Y al no conocer las reglas de interpretación de la palabra del Señor, cometen barrabasadas, cometen dislates, penseques, y partiendo de ahí, itero, soslacho el comentario de ella, me refiero de manera general, se aplica eisegesis, es decir, lo que está dentro, comienzo a elucubrar, comienzo a idear una explicación sin adentrarme ni al contexto histórico del texto, ni al contexto sociológico, ni al contexto contemporáneo. Y ahí es que viene este adefesio de mucha gente hablando de la palabra del Señor, pero que no aplican ni hermenéutica ni exégesis. He leído una runfla de comentarios, señora Miosotis, que realmente se han endilgado, se han encaminado, porque esto ha sido un juicio de Dios. En mi campo, como estudioso de la palabra y también de variopintas religiones en el mundo, aquí yo voy a aplicar lo que se conoce como agnosticismo. Jovino, ¿por usted es agnóstico? Depende. En el terreno de la Biblia hay muchos textos que yo me declaro un agnóstico bíblico. ¿Qué significa agnóstico? No tengo conocimiento. En el caso de Papín y el caso de la iglesia, me voy a declarar un agnóstico para no dimanar un juicio sin tener la propiedad. Primero, Dios no me ha revelado que fue Él quien tomó el juicio en sus manos. Dios no me lo reveló. Pero como usted es un estudioso de la palabra de Dios, el término cuando muchos seres humanos dicen, tú viste lo que le pasó a fulano, Dios lo castigó, Dios castiga. Exacto. Atención. Me voy a la Torá. Mire, tengo aquí esto. Eso se llama Kipak. Kipak. Los judíos lo usamos. Torá, el Pentateuco o Humash. En Levítico 10, léanlo en su casa, por favor. Interesante pregunta vos acaba de realizarme. Levítico 10, 1 en adelante, 2 sacerdotes, hijo de Aarón, el primer sumo sacerdote, tenía 4 hijos. 2 de ellos, dice Levítico 10, fueron a ministrar en el santuario y tomaron fuego extraño y fueron a ministrar, y dice la Biblia que fuego de Jehová salió de delante de Jehová y los mató a los 2. Los 2 Dios los mató. Y cuando su padre se iba a rasurar la cabeza en señal de luto, Moisés le dijo, oye mi hermano, eran hermanos, no te rasures la cabeza, porque si tú vas a guardar luto por ellos, Jehová te va a matar a ti. Pero aún más, Ananías y Zafira, Nuevo Testamento, vendieron una propiedad y la entregaron a la iglesia. El problema no fue que vendieran la propiedad y entregaran a la iglesia el dinero, sino que fueron donde Pedro y mintieron. Atención, Pedro les dijo, ¿todo esto es el dinero de la venta? Sí, Pedro. No, ellos habían ocultado una parte y trajeron otra. Si hubiesen sido honestos, Dios no los mata. Y dice que acabando Ananías de hablar, Dios lo mata. Y cuando llega la esposa, 3 horas después aproximadamente. Me choca lo de Dios los mata. Sí. Porque Dios es bueno. Exacto, pero Dios es justo. Y atención, Ana era estéril. Primer libro de Samuel. Y estaba utilizando la palabra, se llama ayornamiento. Había un bullying de Penina hacia Ana. ¿Y qué sucedió? Ana dice en el primer libro de Samuel, qué interesante que vos me dice que le llama la atención esto que Dios lo mata. Atención, escuchad lo que dice Ana mientras ella oraba al Eterno. Dice la palabra del Señor, atención,
Primer libro de Samuel, el capítulo 2, versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, léalo en su casa. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Pero cuando Dios mata, nadie puede culpar a Dios de homicidio, ni tampoco de asesinato, porque Él es el dador de la vida. Sí, Jehová mata. Un ángel, un solo ángel, libro de Isaías, léalo, mató 185,000 personas que iban a tratar de ultimar al pueblo judío. 185,000 personas, un solo ángel mató. Pero vámonos ahora a aquel hombre que cuando pervulgó una arenga y el pueblo dijo, voz de Dios, no de hombre, diciendo que era Dios que estaba hablando, dice que un ángel vino y le tocó y murió. Sí, Dios mata. Ha matado y seguirá matando, porque Él es el autor de la vida y Él es soberano. Hay varios conceptos desde que yo tengo uso de razón, y uno de ellos es de que cada uno de nosotros tiene su fecha establecida para partir de la tierra. Entonces, ¿qué dice la Biblia con relación a eso? Interesante. Usted está entrando al campo ahora de la interpretación. Quiero airearle la historia de un hombre conocido como Sansón, el hijo de Manoa. El hijo de Manoa. Yo creo en la predestinación en la que está en la Biblia, Romanos 8. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Creo en esa predestinación. Sansón comenzó a jugar con mujeres paganas hasta que vino Dalila. Atención, señora Miosotis Grullón. Vino Dalila y lo timó, un dolo, lo engañó y le sacaron los ojos y lo tomaron como un juguete a Sansón. Y cuando Sansón se vio en esta situación, que lo llevan al templo de Dagón para utilizarlo como un juguete, él se arrepintió y le dijo, Señor Jehová, aunque sea por esta última vez, dame fortaleza para que ellos realmente no escarnezcan a mi persona. Dios lo usó y tumbó el templo. Atención, creó Dios a Sansón para que muriera con una ablexia, en el término médico, ciego, una anoxia inocultable, y para que le cayese un templo encima. Dios no creó a Sansón para que muriera ciego y para que sea un juguete del diablo, sino que la paga del pecado es muerte. Al jugar con el pecado, el que juega con fuego se quema. Cierto, cada persona tendrá un día que morir. Todo el mundo, excepto cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Aquí viene el arrebatamiento. Enoc no murió, ni tampoco Elías murió. Se le llama el campo proléctico, un prolegómenos en el campo de la literatura. Pero hay gente que se busca su muerte. Dice la Biblia que el pecado va a alcanzar a los pecadores y tarde o temprano serán destruidos. Hay un concepto también que yo he escuchado desde que tengo uso de razón, de decir de que tú ves eso fue que él se lo buscó. Y hay accidentes que uno ha visto, pero ahí mismo viene un camión y se lleva a esa persona. Y la persona sale sacudiéndose y no murió en el acto. Y viene otro y está en su casa y sale a la marquesina, se cae y muere. ¿Qué significa eso? Interesante lectura acabamos de dar. El caso de Caín.
el primer hombre que comete un fratricidio en la tierra, el primer asesino en la tierra, asesino, no homicida, asesino fue Caín, porque tenía las agravantes para hoy ser punible de asesinato. Caín, Dios le dio dos oportunidades. La primera le dijo, oye, veo que estás producto del celo, de la envidia, de tu baja estima. Tú quieres asesinar a tu hermano. El pecado está a la puerta. No lo hagas, te vas a enseñorear de él. Con todo y Dios haber hablado con él, señora Miosotis, Caín se dirige, invita a su hermano Abel a dar una vuelta y asesinó a su hermano. Luego de asesinar a su hermano, dice la Biblia que Jehová va donde Caín y le dice, atención pueblo dominicano y del mundo, ¿dónde está tu hermano Abel? Era para que se arrepintiera. ¿Cuál fue la contestación arrogante, pedante de Caín a Dios? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y aquí vino ahora una sentencia del Eterno y le dijo Dios, oye, la tierra clama la sangre de tu hermano Abel, está calentita todavía, maldito serás tú en la tierra. La primera persona que Dios maldijo en la tierra Fue a Caín. fue a Caín. Oiga bien, ya Caín no tenía, estaba irredento, ya no tenía forma de entrar al campo de la salvación. Pero Dios le dio una oportunidad a Caín después de haber asesinado a su hermano. Hay personas, atención, que Dios le da variopintas oportunidades de salvación. Y hay otros que como Caín solamente le da dos. Ahí entramos al campo de la soberanía inextricable, inocultable, pero también inexpugnable del Eterno. Dice también, porque nosotros vamos para que usted nos explique, que es el experto en esto, que el rico no entrará al reino de los cielos. ¿Es de manera generalizada o son los miseriosos? Interesante, interesante. El Espíritu Santo le está usando a usted para mucha gente que tiene una obnubilación en su céfalo, en su cholla, hoy está siendo bendecida por el Espíritu Santo. Primero, la riqueza per se no es pecaminosa. Hay algunos que han anatematizado el dinero. No. Es más, la Biblia en Proverbios 27, 23 dice, atención, léalo. Dice el escritor, sé cuidadoso en cuidar, atención, una tautología, sé cuidadoso en vigilar el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. El justo gobierna sus asuntos con juicio. Es más, hay un padre de 3 religiones en el mundo. Es Abraham Ben Tarek. Padre, atención, del cristianismo, del judaísmo y también del islamismo. Abraham, el único hombre que la Biblia le llama riquísimo es Abraham. El único hombre que el superlativo la Biblia lo usa es el padre de la fe. Pero la riqueza no contaminó el campo neumático de Abraham, donde Abraham llegaba, levantaba un altar, se postraba y adoraba al Eterno. Aún los reyes vecinos decían, tú eres para mí como un príncipe de Dios. Pero el caso también de David. David, que de la descendencia de David viene el Mesías. David fue multimillonario, pero el único hombre hasta ahora que la Biblia le llama, que Dios dimanó una sabiduría galáctica, fue Salomón. Salomón era multimillonario, era rey, pero también famoso. ¿Qué le pasó a Salomón? Que se contaminó fue con las mujeres. Las riquezas per se no tienen nada de pecado. Ahora, la Biblia dice, raíz de todos los males
es el amor al dinero, no el dinero. Es cuando la gente, voy a utilizar un neologismo, la moneda latría, cuando la gente hace del dinero su Dios, contaminó su corazón, diezmó su corazón, malingró su corazón. Atención, ahora Cristo dice, cuán difícil es que un rico se salve. Exacto. Atención, Cristo habló de la dificultad que tiene el hombre que posee riquezas, porque hace de su riqueza su Dios. Pero luego ahí mismo Cristo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Note que el rico tiene variopintas características. Primero, el rico tiende a ser altanero, orondo, le gusta el boato, le gusta la varaunda. El rico tiende siempre ¿Qué es la varaunda? La varaunda significa ruido. Ruido. El boato es todo lo que usted ve, esa alfombra roja. Ajá. Sí, el rico tiende, no todos, pero hay una regla, hay un estándar de la persona que es millonaria. Es altanera, es arrogante, es infidente. El rico no confía, ni aún confía, atención, en su consorte. La mayoría de los ricos, cuando van al médico, tienden a ir solos, porque tienen miedo que se detecte una enfermedad, un cáncer, y que la esposa o el esposo o los hijos lo sepan. Los ricos, atención, Cristo dijo, cuán difícil es que un rico se salve. Más fácil pasa un camello por el ojo de la aguja que un rico salvarse. No es que la salvación no es para ellos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira, aconseja a los ricos de este mundo, atención, que sean dadivosos, que sean generosos y que echen mano de la vida eterna, porque hay una regla en la persona que posee riqueza, que solamente se ocupa de satisfacer el campo almático y hace una ciudad, hace, como dice la Biblia, su riqueza hace una fortaleza, hace un escudo y le pone nombre a la ciudad. Pero el rico se olvida de que un día tendrá que partir a la eternidad y ni la riqueza, ni la fama, ni el título, ni el apellido, ni el color, ni ser ojizarco, nada de eso le brinda a usted la oportunidad de alcanzar la salvación. Los ricos se salvan, sí, si se humillan ante Dios y buscan a Cristo. La parte de la política. Y mucha gente se engancha a la política y consigue dinero sobre la base de lo ilícito. Y se hacen multimillonarios después de no tener absolutamente nada. Y piensan que colaborando con una iglesia determinada, dando ofrendas, ayudando a la gente, ¿cómo se explica ese fenómeno si ese dinero vino de lo ilícito y tú estás tratando de cambiar algo sobre la base de las ofrendas? ¿Qué dice la Biblia respecto a ese fenómeno? Mire, interesante. Hace más de un bisenio tuve el honor de ir a una universidad y también estudiar ciencias políticas y administración pública. Es decir, por la gracia del Eterno soy politicólogo. Y como politicólogo, el doctor León Tebrea fue uno de mis egregios maestros. Uno aprendió el campo político y cómo buscan. Atención, no solamente eso, hay una ley que es la 155-17, que es la ley que trata acerca del lavado de activos. También ahora se le añadió el terrorismo, eso vino de campo meteco. Pero en el campo almático, a veces el rico está sumido en el campo distímico. ¿Qué es la distimia? Dice es malo y timia es ánimo. Están atímicos, ciclotímicos, entran al campo también anhedónico, pierden el placer de la vida, humanamente lo tienen todo. ¿Y qué buscan con esto? Primero, tratan de su campo almático, no espiritual, no el neumático,
el campo de la emoción, ellos quieren modificar, quieren lenizar, quieren ablandar esa culpabilidad que tienen encima de saber que consiguieron un dinero. Usted habló de la política, eso en el mundo, no lo voy a radicar aquí, sino en el mundo. Hay muchas personas que van al campo político, al ruedo político, y en 4 años salen multimillonarios. La Biblia dice que todo aquel, parafraseando, que alcanza una fortuna rápidamente, no quedará impune. Pero aún me voy más lejos. ¿Y cómo se lo va a cobrar? Porque usted dice que Dios no se le va una y lo va a cobrar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Interesante. Esa pregunta que vos acabas de realizarme, muchos cristianos dicen, wow, pero ¿y cómo es posible que ese hombre, ese varón de Dios murió? Ese pastor, esa pastora, ese hermano, ese diácono, diaconisa, y sin embargo ese delincuente, ese sicario, y la gente comienza a indilgar, encaminar su acusación. Recordar que Dios es paciente. Antes, en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios era casi ipso facto. Dios mataba al instante, pero en el Nuevo Testamento Dios mató al instante a una pareja. Ananías y Zafira murieron al instante. Lo que pasa es que Dios da oportunidades al ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así escribió Pedro. Es decir, si Dios midiera a los hombres como lo medimos nosotros, primero ninguno de nosotros estuviera vivos. Ninguno. Aquí nadie estuviera actualmente vivo, porque nuestra venganza es imperfecta y nosotros reclamamos algo que realmente no tenemos. No me dijo entonces lo de los políticos. ¿Qué hace Dios con esos que se roban lo que se puede invertir en la gente? Interesante. Oiga, primero ellos lo hacen pensando que con esto van a soslayar el juicio de Dios en su vida. No. La gente recibe el bien. La gente es beneficiada con el bien. Ahora, cito, si una iglesia sabe que una persona va a donar un dinero y ese dinero es ilícito, esa iglesia no debe recibir la ofrenda de una persona que venga marcada, escuálida, un dinero sucio, no se recibe. Ahora los políticos, ¿qué hacen? Van a las calles y comienzan a darle a la gente, pero el objetivo de ellos, primero, prima aquí su campo del poder humano. Quiere continuar ejerciendo esa autoridad que le otorga un Estado, un gobierno, una constitución. Y segundo, ellos quieren aplacar que esto sirva como una propiciación, es decir, que el juicio de Dios se quite, no expiación, propiciación, que Dios quite el juicio que va a derramar sobre ellos, porque ellos están dando una limosna a personas. Esto en nada tiene que ver en el campo de la soteria. Tarde o temprano tendrá ese político que enfrentarse a una justicia perfecta, santa, pura, límpida, que le va a reclamar cada peso que él tomó aquí en la tierra de manera ilícita. Va a dar cuenta a Dios de eso. Pero en la tierra también padecen. ¿Qué padecen? Son escarnecidos. Su nombre es blasfemado. Porque hay gente que no puede ir a una playa y alquilar un cheilón y dormir tranquilo. Hay gente que no puede comerse un emparedado en cualquier lugar donde venden emparedado. No pueden sentarse como usted y yo nos sentamos a comer y darle espalda. Hay gente que tiene que andar con 5 y 7 guardaespaldas porque saben que han malingrado su fortuna. Entonces, ¿cómo se le llama a lo que ocurrió hace un tiempecito bastante corto de una pareja de pastores que bastante joven se habían casado ahí en Villa Altagracia? Se hizo súper famoso el caso y lamentablemente los mata la policía porque supuestamente los confundió en el vehículo que iban. Y ellos acababan de salir de un culto.
Se supone que vienen de hacer algo sano. ¿Por qué morir ellos en esas circunstancias donde hay tanta gente mala, entre comillas? Interesante pregunta, señora Miosotis Grullón. El Espíritu Santo le está usando. Yo voy a pretermitir la palabra por qué y voy a poner para qué. Quiero que cuando voy a analizar el contexto bíblico, el por qué queda supeditado al para qué. Verbigracia. La persona que más libros escribió en la Biblia fue Saulo, un judío de Tarso. Pablo, aproximadamente 12 o 13 libros escribió. Sin embargo, la Policía Nacional representa la autoridad. Yo fui policía por 28 años. Llegué al grado de general de brigada. En la policía, al igual que en todo, hay gente que tiene honestidad, pero hay deshonestos. Hay gente buena y hay gente mala. Hay gente perversa, pero hay gente realmente que tiene un corazón noble. El caso de ese homicidio, no le voy a llamar asesinato porque el asesinato tiene, repito, características. Ese homicidio de dos hermanos que salían, ¿para qué Dios permitió esto? Lo que Dios ha hecho después de ahí, atención, es algo glorioso. Inextricable, inexplicable, insondable, pero Dios ha quebrantado vidas, quizás familiares, ya vinieron a los pies del Señor. Atención, Saulo de Tarso Dios lo usó más que a esos dos juntos, y más que todos los apóstoles. Pablo, Dios lo usó más que todos ellos. Sin embargo, la autoridad romana lo llevó y un BDR puso su cabeza arriba de una roca, de una peña, y allí cogió su espada y decapitó a Pablo. Pablo murió decapitado por la autoridad romana, pero no solamente Pablo. Todos los apóstoles, con excepción de Juan el teólogo, que intentaron 2 veces martirizarlo y Dios evitó. Atención, Dios evitó. La historia dice que lo echaron en aceite quemado, un aceite ardiente, y no pudo quemarse. Evitó que muriera Juan, porque tenía que cumplirse una promesa que Dios dijo, que Juan iba hasta que no viese a Cristo venir, no iba a morir. ¿Y dónde lo vio? Esa isla está en Grecia. Dios me llevó allí. Se llama la isla de Patmos. Con mi familia fuimos a la isla de Patmos. Fuimos a la gruta, a la espelunca donde se dice que Juan escribió. No murió martirizado porque Dios tenía un plan para él y escribió el libro conocido como Revelación. Los demás murieron martirizados por Roma. Estos 2 hermanos murieron, fueron no asesinato, fueron acribillados por la Policía Nacional. Pero no solamente ellos, luego algunos hermanos que salieron de un culto en la Romana, la policía también los persiguió y les entró a tiros. También a los 2 meses. Eso quiere decir que eso no tiene nada que ver con Dios, entonces. Atención. Ajá. Dios con eso cerramos. Ahí voy. Recordar que los caminos del Señor son inescrutables. ¿Pudo Dios haber librado a esos 2 hermanos? Ajá. Sí pudo haber librado. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él es soberano, porque Él es bueno y porque Él tiene un plan, un diseño para todos. Verbigracia. Yo estoy viviendo 63 años ahora. Dios me libró, yo me iba a suicidar. El 5 de septiembre de 1985, Satanás me dijo que me suicidara. Y camino a suicidarme, trancado en un baño, Jesucristo vino y me visitó, estando en Capernaum, y me dijo, conviértete a mí. Me iba a suicidar, y dentro de una soberanía incuestionable, Dios quiso a ese vil, menospreciado, a ese abyecto, a ese drogadicto. Yo vendía hasta marihuana en la calle, un esqueleto humano,
estaba enjuto, tenía caquexia, escupía la sangre. Y allí se apareció Jesús en Villa Consuelo y me dijo, conviértete a mí. Y estoy viviendo 38 años disfrutando de una gracia inexpugnable. Recordar siempre, no es preguntar por qué, sino para qué. El para qué. Dios pudo haber librado a Saulo, a Pablo de la muerte, pero libró a 4, Sadrach, Mesach, a 3 y Abednego. Fueron entrados a un horno ardiente y Dios los libró de ser quemados. A unos Dios los libra de la muerte y a otros los envía a buscar a través de la muerte. Le voy a prometer a la gente que nos está mirando que vamos a hacer una segunda parte de este programa, porque de verdad que nos hemos quedado con una falta de tiempo. Quiero agradecer al pastor Jovino Guzmán, el lechuguino, nuestro hermano querido, de la Iglesia Centro de Adoración de Dios es Luz, que está ubicada en Gascue, por venir a compartir con nosotros. Y quiero dar mi número por si alguien quiere. Sí, vamos a darlo. Es una flota que Dios me prestó. 829, anótelo en su habitáculo. 829-284-1625. Y si quiere podemos interviewer cualquier cuestión, siempre con amor y Biblia. Me puede escribir o una nota de WhatsApp escrita oral. Y para finiquitar, un texto bíblico para excogitar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Shalom. Señores, cuídense mucho. Con Dios delante, nos veremos mañana.